y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio del Foro de las Ciudades. Gracias también a la organización por brindarnos la oportunidad de abordar una pregunta decisiva para el presente y futuro de nuestras ciudades, como es esta de cómo financiamos los proyectos urbanos. Soy Inma García Simó y trabajo acompañando a ciudades en el diseño y financiación de sus proyectos desde Eurovértice y voy a dinamizar esta conversación. El reto de la financiación es un reto complejo, porque en muchas ocasiones no se trata de falta de ideas por parte de las ciudades. El reto es convertir una necesidad urbana en un proyecto bien definido, alineado con prioridades públicas, maduro a nivel técnico, financiable y viable, pero sobre todo ejecutable. Las ciudades se enfrentan a retos muy diversos: regeneración urbana, resiliencia climática, movilidad, vivienda, mejora del espacio público, biodiversidad urbana, digitalización o cohesión social. Y para todos ellos existe, al menos en teoría, un ecosistema cada vez más amplio de instrumentos de financiación. Hablamos de convocatorias europeas como el programa LIFE, centrado en el clima, la biodiversidad, o las iniciativas como URBAC o la Iniciativa Urbana Europea, ambas que tienen ahora mismo convocatoria abierta, que ayudan a pasar de la estrategia a la implementación. O programas como Horizonte Europa, más centrado en la innovación. Además de fondos nacionales que promueven la recuperación de sectores importantes para el desarrollo urbano, como el patrimonio cultural, pues a través de ayudas como pueda ser el 2% cultural, entre otras muchas oportunidades. Pero además de las convocatorias, cada vez tienen más peso otros instrumentos, como la financiación de bancos de desarrollo, como el CAF, que opera con financiación estructurada, acompañando a las ciudades en proyectos complejos, o la combinación de financiación pública con la colaboración público-privada. Y sin embargo, entre la teoría y la práctica sabemos que hay una distancia importante, porque es ahí donde aparecen los problemas reales: la contratación pública, la generación de crédito, la coordinación entre distintas áreas, los plazos, los hitos que puedan tener las ayudas y otros factores que puedan ser externos, pues como pandemias, guerras, danas, pues aumento del precio o falta de determinados materiales para acometer esos proyectos. En definitiva, que afectan todos ellos a la capacidad de sostener los proyectos hasta el final. Una de las lecciones que hemos aprendido con el trabajo que estamos desarrollando con estas ciudades a lo largo de los años en Eurovértice es que la búsqueda de financiación no empieza cuando sale la convocatoria. Empieza cuando la ciudad tiene clara cuál es su hoja de ruta, cuál es su rumbo. Se planifica, prioriza y madura sus proyectos. Hoy tenemos la suerte de contar con tres visiones complementarias en esta mesa. Por un lado, la financiera, con una visión del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, un actor clave en la financiación urbana, y contamos con Elizabeth Arciniegas. Bienvenida, Elizabeth. Por otro lado, la institucional, desde el diseño de políticas urbanas que condicionan convocatorias y la obtención de financiación, y contamos con Sonia Hernández, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Bienvenida, Sonia. Gracias. Y por último, la visión municipal, que es la que aporta la ejecución real en el territorio de todos estos proyectos, y contamos para ello con Mercedes Bernabé, del Ayuntamiento de Murcia. Bienvenida, Mercedes. Buenos días, muchas gracias. Durante lo que resta de hora intentaremos abordar estas cuestiones y responder a una pregunta de fondo: ¿qué se necesita para pasar de una necesidad urbana a una financiación real? Y de esa financiación real a la transformación efectiva de las ciudades. Y vamos a entrar ya en materia. Si pensamos en convocatorias concretas, ¿qué tienen en común los proyectos que consiguen financiación? Elizabeth, te lanzo a ti la pregunta desde el CAF. ¿Qué hace que un proyecto sea realmente financiable? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Nosotros en CAF llevamos trabajando con ciudades aproximadamente 10 años, en los que hemos aprendido que no podemos desarrollar y ofrecer el mismo tipo de instrumentos a todos los municipios y ciudades por igual.
Y en ese sentido, la pregunta yo la segmentaría en 3 niveles. Un primer nivel dirigido a aquellas ciudades que están más maduras, que tienen más experiencia, cuentan con ratings crediticios y donde los productos financieros necesitan ser más sofisticados. Estamos hablando de ciudades que pueden emitir bonos, que tienen la capacidad para comprometerse con líneas de garantía ambiciosas de largo plazo, donde generalmente están parte de las ciudades capitales y que también nos han enseñado mucho a nosotros para poder entender cómo acceder a nuevos mercados y emitir, por ejemplo, bonos en Europa, en Estados Unidos, etc. Este es como un primer nivel que requiere un acompañamiento en insertarse en el portafolio financiero nacional global y mantener al tiempo una estrategia en el desarrollo y maduración de portafolios de proyectos donde hay equipos especializados. Un segundo nivel yo lo segmentaría con aquellos municipios y subnacionales de mediano tamaño donde el desarrollo de sus portafolios de proyectos es algo que hace parte de la conformación de sus equipos y donde hay equipos especializados en el desarrollo de proyectos que trabajan también con una visión de mediano y largo plazo, que creo que es muy importante poder tener la capacidad y poder tener la estructura para que los proyectos sean financiables, bancables, como decimos, puedan llegar a un punto de madurez mínimo para poder ser financiados en un periodo de 2, 3, 4 años. Y un tercer grupo de municipios más pequeños que requieren tener acompañamiento financiero y técnico, para lo cual desde CAF nosotros hemos desarrollado capacidades a través de facilidades técnicas, lo que tú me decías previamente como grants, etcétera. Tenemos un segmento de facilidades que ponemos a disposición de las ciudades para que puedan empezar a preparar sus bancos de proyectos y puedan acceder a una financiación en mediano plazo. Entonces, lo principal, creo que en las 3, contar con proyectos es como la primera condición, proyectos bancables, poder tener equipos que trabajen de forma permanente en el desarrollo de estos proyectos, no tener, digamos, recursos humanos que respondan a cada proyecto por separado, sino poder tener unas capacidades transversales que permitan generar indicadores, medidas y sostenibilidad. Y un tercer factor que no es menor, es el compromiso político, ¿sí? Desde el principio, poder impulsar la presentación de proyectos y poder llevarlos a un siguiente nivel. Caracterizaría esto para una primera ronda de respuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En el caso de Sonia, en las convocatorias que habéis preparado vosotros... Ay, no, perdón. Sí, en el caso de Sonia, las convocatorias que habéis preparado vosotros, financiadas recientemente, como por ejemplo los pilotos de la Agenda Urbana u otras, ¿qué dirías que distingue a algunos municipios de otros para poder conseguir esa financiación? A ver, el planteamiento, bueno, buenos días a todos. El planteamiento general está muy en la línea de lo que dice la compañera Elizabeth, o sea, en la necesidad de planificar. Y si planificas y si tienes una visión de hacia dónde quieres ir, las diferencias entre los distintos municipios no son tantas como las que a priori podría surgir. Es verdad que tienes unos municipios de más de 20.000 habitantes, por ejemplo, es donde la media con la que nosotros trabajamos, en las que normalmente tienen un área específica de fondos europeos o de fondos estatales que se especializa muchísimo más en lo que es la propia ejecución de los fondos. Pero desde la perspectiva de la agenda urbana, como bien me habéis escuchado comentar en muchas ocasiones, no estamos hablando de una herramienta para conseguir financiación, sino de una herramienta que ayuda a conseguirla. Pero una vez que ya tienes muy claro qué es lo que quieres para tu ciudad, desde una perspectiva muy transversal, muy integrada, en la que huyes precisamente de los compartimentos estanco y estás mirando en una política que tiene que buscar sinergias entre sí. La agenda urbana, desde esa planificación, es lo que propone. A partir de ahí,
los proyectos que pueden conseguirse financiación ya los tienes preparados, ya los tienes maduros y es mucho más fácil que cuando acudes a una convocatoria realmente tengas la capacidad de gestionarlo por un lado y por otro lado de ser lo eficaz y lo eficiente que se requiere en este tipo de ejecución de fondos públicos, que al final de lo que estamos hablando, ¿no? De ayudas públicas. En ese sentido, diferencias entre los ayuntamientos más grandes y los ayuntamientos más pequeños, que los primeros son capaces de poder llevarlo de manera autónoma, independiente, gracias a sus áreas preparadas para ello, y los más pequeños, pues como decía la compañera, que necesitan un apoyo. ¿Cómo nos están funcionando a nosotros nuestra relación con los más pequeños dentro de lo que es la ejecución de proyectos de agenda urbana o identificados por agendas urbanas a través de las diputaciones provinciales? Para nosotros están siendo una herramienta fundamental porque ellos son los que dan el apoyo y el asesoramiento a los municipios más pequeños, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión. Pero los ayuntamientos pequeños, igual que los grandes, tienen muy claro cuáles son sus prioridades, dónde quieren ir, por qué quieren empezar. Pero creo, e insisto en la idea porque es un poco la que nos da razón de ser, que todo eso es mucho más sencillo y estás en mejores condiciones si ya tienes una planificación estratégica previa que se improvisas para cumplir los requisitos de una convocatoria. Muchas gracias. Y Mercedes, cuando os enfrentáis desde tu ayuntamiento a una convocatoria real, pues para preparar ya sea una convocatoria europea, una convocatoria de fondos nacionales, ¿qué proyectos veis que puedan tener más recorrido o obtener mejor esa financiación? Muchas gracias al Foro de las Ciudades por invitarme a ser partícipe en esta mesa de diálogo y, por supuesto, a la Federación de Municipios por dar voz precisamente a los municipios de España. Somos más de 8.100 los municipios que de una manera u otra tratamos de llevar a cabo esos proyectos. Y por lo que respecta a Murcia, pues decir que somos la 7ª ciudad de España en cuanto al número de habitantes, ¿no? Pero no llegamos a ser esa gran ciudad que supera los 500.000. Superamos los 480.000 y nos encontramos a la hora de buscar financiación en general para la ejecución de nuestros proyectos, pues con esa barrera intermedia que tenemos que crear infraestructuras, que tenemos que prestar servicios prácticamente para ese 500.000 de ciudadanos que viven, porque también somos centro de universidades, somos centro del gobierno regional, centro de hospitalario de referencia, y a veces complicado con los recursos que disponemos poder dar eso. Pero dicho lo cual, cuando buscamos financiación para esos grandes proyectos en general, podría responder algo muy sencillo, como que esos proyectos que están buscando una convocatoria tendrían que ser, bueno, por lo que se ha dicho aquí, proyectos técnicamente maduros, ¿de acuerdo? Que tengamos claro qué es lo que queremos hacer, que evidentemente desde el punto de vista social estén consensuados con la ciudadanía, también muy importante para el caso de Murcia, y que desde el punto de vista político, pues que también tengan su coherencia política, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que al final somos los políticos los que tomamos las decisiones. Eso sería contestar de manera muy, muy fácil a la pregunta en la que me estás formulando. Pero realmente, ¿en qué consiste tener un proyecto que sea maduro? ¿Qué hace falta para que esté consensuado con la sociedad y que políticamente pues, también sea coherente? Y yo creo que todo eso tiene razón y tiene sentido cuando se enmarca o se ubica en un modelo de ciudad. Las ciudades, como decía el alcalde Ballesta, el alcalde que llegó a Murcia, a la alcaldía de Murcia en el año 2015, al que me gustaría recordar aquí porque no hace ni un mes que tristemente nos dejó, pues cuando el alcalde Ballesta llegó al municipio, lo primero que se marcó y que nos decía en aquel momento ya es que había ciudades sin proyecto y ciudades con proyecto. Y las ciudades que tienen proyecto, que tienen rumbo, que saben hacia dónde van, son aquellas ciudades que realmente tienen futuro. ¿Cómo hemos elaborado en el municipio de Murcia ese proyecto? Pues a través de la planificación urbana, a través de las estrategias de ciudad. En el año 2015 se pone en marcha la estrategia Murcia 2020, basada en el diálogo con la ciudadanía y en el consenso y en el establecimiento de retos, al final, a los que hay que responder. Y precisamente esa estrategia 2020, Murcia 2020, es el germen de lo que posteriormente ha sido la Agenda Urbana Murcia 2030, fruto igualmente del consenso y del diálogo con la ciudadanía, porque a los ciudadanos, a los murcianos, hay que escucharlos, hay que pedirles qué proyectos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuáles son los grandes retos que tiene el municipio de Murcia, y precisamente a través de la generación de proyectos
dar solución a esas necesidades de los murcianos. Por tanto, los proyectos van a dar respuesta a las demandas, están consensuados con los vecinos, con los ciudadanos, y se trata precisamente de crear ese modelo de ciudad que atiende a las necesidades y que nosotros enmarcábamos en lo que llamábamos la Agenda Urbana Murcia 2030, que además debo decir, está aquí Sonia, fue experiencia piloto a nivel nacional. Fuimos la primera gran ciudad que fue experiencia piloto. Firmábamos, me parece, si no recuerdo mal, en noviembre de 2020, en plena pandemia, formábamos ese protocolo de actuación con la Secretaría de Estado de Agenda Urbana, y creo que pudimos ser ejemplo o modelo, o referencia para otras ciudades a la hora de establecer ese modelo de ciudad. Pero que hay que decir que los proyectos se enmarcan en un modelo y resuelven los problemas de los ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que trabajar, tenemos claro, es que trabajamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en suma para mejorar el bienestar de los murcianos. Con lo cual, bueno, pues todo eso en Murcia los hemos hecho con esos grandes retos que se basan fundamentalmente en proyectos que vertebran al territorio y que cohesionan a los murcianos. Básicamente esas son las premisas. Luego ya podemos hablar de movilidad, sostenibilidad, infraestructuras verdes, infraestructuras hídricas, ese modelo social. Luego ya podemos la promoción económica. Podemos hablar de muchas circunstancias, pero sobre todo son proyectos que vertebran y que cohesionan. Y a partir de ahí generamos grandes infraestructuras, y una vez que tenemos esas infraestructuras, esos proyectos, vamos a ver a qué tipo de financiación acudimos con los proyectos. ¿Acudimos a financiación propia? Es imposible asumirlo con todo lo que tenemos que llevar a cabo, pero tenemos programas europeos a los que hemos concurrido, que somos nacionales, convocatorias de la propia comunidad autónoma, en la que pues hemos ido enmarcando esos proyectos. Y son muchas y muy variadas, pero bueno, si acaso más adelante os voy contando cómo hemos ido acudiendo y de qué manera a esas convocatorias. Entonces podemos llegar a la conclusión de que hay consenso, que primero es necesario tener esa estructura, esa planificación estratégica, ese proyecto de ciudad, y ya la financiación, si no se consigue antes, pues se consigue después, ¿no? Si no se llega por una vía, pues se puede llegar por otra. Es que hay muchas formas y fórmulas de financiación, no solo son las convocatorias, está la financiación bancaria, están los acuerdos entre administraciones, la colaboración público-privada. Claro, teniendo el proyecto al final se consigue, teniendo la idea técnicamente maduro, Claro, teniendo la idea trabajada al final se puede conseguir mucho más que con proyectos aislados o preparados, como decía Sonia, expresamente para una convocatoria específica. Bueno, pues yo, ya pasando a la siguiente pregunta, si sabemos bien qué es lo que funciona, ¿no? Que tenemos consenso en esta parte, qué es lo que funciona, la siguiente pregunta pues ya sería inevitable. Hemos hecho nuestro proyecto de ciudad, hemos conseguido esa financiación, hemos concurrido a las distintas fuentes de financiación. Entonces, tenemos que estar trabajando en esa convocatoria, que a veces se consigue, a veces no se consigue, incluso a veces cuando se consigue, pues no siempre se llegan a buen término estos proyectos, ¿no? Entonces, el problema sería no tanto acceder a los fondos, sino cómo poder ejecutarlos, ¿no? Una vez que se consiguen. Por eso me gustaría que desde vuestras distintas perspectivas pues me dierais respuesta, si es más una cuestión de proyectos que se quedan sin presentar o es una cuestión de proyectos que se quedan sin ejecutar, ¿no? ¿Dónde estaría un poco ahí la barrera? Hablando de estas barreras que se puedan encontrar los proyectos, en vuestro caso, Elizabeth, ¿veis proyectos que sean técnicamente buenos, maduros, pero que no puedan conseguir financiación? Sí, yo creo que igual acá la diferencia entre la estructura de financiación de proyectos urbanos en América Latina y Europa tiene un matiz importante, y nosotros estamos encaminándonos a poder tener esquemas más organizados como los que ustedes han presentado, pero parte de la apuesta nuestra ha sido acompañar el desarrollo de visiones prospectivas territoriales de planeación para ir generando bancos de proyectos en ciudades y subnacionales que de otra forma no podrían tener.
Hace 2 años empezamos un ciclo de estructuración de una facilidad para la aceleración e incubación de proyectos subnacionales. Pusimos a disposición 4.5 millones de dólares y tuvimos una demanda importante con 12 proyectos en 7 países que hoy ya son financiables, ¿sí? Y para nosotros ese es un balance que ya da cuenta de que hay una necesidad, pero también hay un compromiso en poder estructurar proyectos que en un término puedan acceder a financiación. Y la otra estrategia que estamos desarrollando hoy es apostar por el desarrollo de visiones de ciudad, como tú mencionabas. Es el caso de Tegucigalpa, que es una capital de un país que pide apoyo para desarrollar una visión anclada al desarrollo de un portafolio de proyectos que busca poder financiar en un término de 18 meses. Entonces, son como distintas medidas las que se van desarrollando, previendo que los pipelines de proyectos en las ciudades pueden tener un término de entre 6 meses, cuando están muy maduros y se cuenta con equipo para ejecutar, hasta 36 meses, que es como el máximo que nosotros vemos desde que tomamos un perfil para poder convertirlo en un estudio de prefactibilidad. Y luego, cuando ya está en prefactibilidad, para llevarlo a factibilidad, cuánto más o menos se puede requerir para el desarrollo de este tipo de estudios. Hemos promediado que para un proyecto de infraestructura urbana estratégica el mínimo está entre 1 y 1.5 millones de dólares, que es algo que para la ciudad saber valores también ayuda en la planificación, como ustedes decían, y se puede provisionar el presupuesto o nosotros podemos ir impulsando las iniciativas porque generalmente los recursos para preparar estudios de prefactibilidad y factibilidad salen del presupuesto propio de las ciudades. Entonces, son algunos ejemplos de lo que hemos ido aprendiendo y también da cuenta de cómo nosotros venimos apoyando el trabajo a nivel de América Latina y el Caribe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sonia, desde el punto de vista del Ministerio, ¿cuáles serían, una vez obtenidas las financiaciones, las barreras que habéis observado que se presentan en la ejecución? Pues yo distinguiría entre 2 momentos. O sea, el primer momento en el que nosotros nos acercábamos a estudiar la financiación del desarrollo urbano como proyectos separados unos de otros. Y ahí veíamos todo tipo de barreras. Nosotros lo primero que hicimos antes de empezar a trabajar con la agenda urbana, un poco cumpliendo el mandato internacional a través de la nueva agenda urbana internacional o de la agenda urbana para la Unión Europea, era analizar qué es lo que se había hecho ya. Nosotros siempre decimos que la agenda urbana no parte desde cero, sino que tiene un bagaje detrás que había que estudiar y analizar. Y ahí analizamos convocatorias tan potentes en España como la SEDUSI con fondos europeos, pero también convocatorias específicas nacionales vinculadas a temas concretos. Y lo primero que nos dimos cuenta es que en España no había un problema de financiación. Existía dinero, existían muchísimas convocatorias. El principal problema es que no se estaban mirando unas a otras. Entonces, lo que llegábamos era una conclusión en la que no solo no se buscaban sinergias, sino que en algunos casos las convocatorias vigentes directamente no eran compatibles entre sí. Entonces, teniendo un poco esa base y con la visión transversal e integrada que nos reclamaban los documentos internacionales, apostamos por la agenda urbana y luego por su implementación a través de agendas urbanas locales o planes de acción local, precisamente del que Murcia es un ejemplo efectivamente piloto y de los muy buenos desde el minuto 1 con un concepto muy integrado de su política urbana. Lo que estaba definiendo fundamentalmente es, vale, si yo sé que tengo financiación, ¿qué se puede hacer desde el municipio para caracterizar que cada proyecto, que cada actuación que yo identifique en mi agenda urbana tenga un carácter integrado? ¿Qué nos permitía ese carácter integrado? Que tuvieran un componente social, un componente medioambiental y un componente económico. Y lo que nosotros pedíamos era que esos 3 componentes se definiesen o se diagnosticasen a través de los 10 objetivos estratégicos de la agenda urbana. ¿Qué aporta todo esto? Aporta la sensibilidad de saber que cada actuación que se identifica en una agenda urbana responde a una necesidad. Lo comentaba Mercedes perfectamente bien. Si tú tienes un buen diagnóstico y lo analizas de acuerdo con esos 10 objetivos, las actuaciones que vas a identificar como prioritarias para dar una respuesta, esa oportunidad, esa fortaleza o esa debilidad o esa amenaza, va a ser clara.
Y además ese proyecto va a tener, para tener un carácter integrado y transversal, que es lo que nos reclaman las convocatorias de ayudas, tanto nacionales como fundamentalmente europeas, también lo va a tener. ¿Qué implica todo eso? Que si has hecho bien los deberes, cuando llega la posibilidad de una convocatoria como la recientemente resuelta de las ediles, vas a tener más facilidades, por lo menos, para presentar ese proyecto. Luego ya concurres en condiciones de competencia con otros muchos municipios que, si han hecho bien su trabajo, están en el mismo punto que tú, ¿no? Y a partir de ahí la singularidad va en función del proyecto concreto por el que hayas apostado, de su grado de madurez o simplemente de su viabilidad técnica o de su impacto urbano. Pero el trabajo y la garantía de llegar en mejores condiciones que en el otro caso ha sido obvia. Y nosotros creemos que gracias precisamente a esa evolución entre lo que a nivel de fondos europeos de desarrollo urbano ha pasado entre las EDUSIS y lo que ahora son las ediles, se ha visto de manera muy manifiesta. Pero siempre hablamos de los fondos europeos porque son los que nos aportan la cantidad, ¿no? Son esos fondos que llegan y efectivamente generan mucho impacto en una ciudad. Pero lo cierto es que también hay otras muchas convocatorias de fondos que, precisamente gracias a trabajar de esta manera y con la agenda urbana, nos permite que todos esos proyectos que a lo mejor no se pueden conseguir a través de una convocatoria de fondos europeos tengan salida. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues con el mismo planteamiento, coordinando desde los ministerios las distintas convocatorias que, aunque sean de temas sectoriales, tienen impacto en la ciudad. Por ejemplo, las convocatorias de los fondos de la Fundación Biodiversidad, las convocatorias vinculadas a la red de impulso a la ciencia e innovación, las convocatorias vinculadas a la movilidad, recientemente a las zonas de bajas emisiones a través del PRTR, las convocatorias del 2% cultural al que hacía referencia, o incluso también en Europa las convocatorias de la nueva Bauhaus europea o del proyecto Urba al que estaba haciendo referencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tanto para identificar proyectos a nivel local como para identificar y elaborar convocatorias que realmente sean eficaces y eficientes, necesitamos coordinarnos entre sí y ser consciente de que cada ámbito, por muy sectorial que sea, tiene impacto en el mismo sitio, que es la ciudad. El escenario siempre es el mismo. O buscamos coordinar todas estas políticas de financiación y buscar sinergias entre ellas, o no estamos siendo ni eficaces ni eficientes. Por terminar y por concluir un poco la contestación a tu respuesta, creo que hemos evolucionado. Creo que cada vez hacemos mejor el trabajo y que con eso garantizamos no solamente llegar a buen puerto con el proyecto de la actuación que se ha identificado, sino también que la gestión y la ejecución sea muy eficiente. No es fácil. El PRTR ha sido un ejemplo paradigmático de todo lo difícil que puede ser gestionar, fundamentalmente fondos europeos. Pero también es verdad que ahora, con toda esta trayectoria, con toda esta experiencia, estamos mucho mejor posicionados de lo que lo estábamos en la anterior convocatoria de las EDUCIS hace apenas 10 años. Muchas gracias, Sonia. Pues para Mercedes, desde el punto de vista ya de un ayuntamiento, ¿qué mecanismos o qué pasa cuando ya llega la financiación? ¿Cómo articuláis esos proyectos? Una vez que tenemos la financiación o primero tenemos que buscar la financiación. ¿Exactamente a qué nos referimos? ¿A qué momento? En el momento que la habéis conseguido. Que hemos conseguido la financiación. Sí. Pero eso no es fácil para un ayuntamiento, ¿eh? por muchas facilidades o mucha coordinación, porque los proyectos cuando se presentan y concurren a las distintas convocatorias tienen que reunir unos requisitos, como bien comentaba Sonia, que aparecen en las convocatorias. Por eso cuando preparamos los proyectos, aparte de tener que dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y ser coherentes con nuestra visión y estar integrados en el modelo de ciudad, en nuestra planificación estratégica, porque como decía Sonia, el escenario está claro, es la ciudad y nosotros ejecutamos la transformación urbana, el desarrollo urbano y la transformación urbana con estos proyectos. Ahora buscamos la financiación. No siempre es fácil. A mí me gustaría un poco ver previamente ese momento de búsqueda de financiación. Cuando elaboramos nuestros proyectos, pues tenemos claro además que tienen que ser, llevar cuestiones como transformación digital o innovación digital, eso es claro, que tienen que llevar estos proyectos, tienen que ser desde el punto de vista energético eficientes, también son componentes básicos, integrar la transformación verde, la transformación digital, como decía, e ir integrando una serie de elementos. No todas las convocatorias piden lo mismo. ¿De acuerdo? Y por eso nosotros podemos recurrir a financiación europea, a financiación nacional, por ejemplo, en el 2% cultural. Para nosotros está siendo también un instrumento que nos está permitiendo llevar a cabo esas políticas de recuperación del patrimonio cultural. Tenemos un proyecto como fundamentalmente que son las fortalezas del Rey Lobo, donde estamos recuperando parte de la Murcia islámica
que se está financiando gracias a ese 2% cultural, porque por su planteamiento y por su composición técnica no puede optar o concurrir a convocatorias de otra índole de fondos europeos. Y ahí yo creo que eso es importante. Ahora, tenemos ya la financiación. Venga, empezamos a desarrollar el proyecto. Nosotros, es verdad que los años de experiencia también nos han hecho aprender mucho sobre la base, ¿no? Porque a veces teníamos, en alguna ocasión, teníamos el proyecto, teníamos la financiación, pero había algún pequeño inconveniente administrativo, técnico, que nos impedía llevar a cabo el proyecto. Con lo cual estábamos ante algún proyecto que no era lo suficientemente maduro como para haber podido conseguir la financiación, que la había conseguido y no podía llevar a cabo. Pero normalmente esos problemas que nos podemos encontrar quizá están dentro del propio ayuntamiento, porque hay que licitar el proyecto, por un lado, hay que ejecutar el proyecto, se nos presentan problemas administrativos varios. Tú tienes, por ejemplo, 2 años para ejecutar el proyecto y cuando llega la fase de adjudicación, pues se reclama por parte de otros licitadores y hasta 1 año se te puede retrasar el proyecto. ¿Qué haces ahí? Nosotros técnicamente, jurídicamente, estamos atados de pies y de manos. Nosotros nos ha pasado ahora recientemente con un proyecto estratégico, Conexión Sur. Conexión Sur es el mayor proyecto de transformación urbana que estamos realizando ahora mismo en Murcia, que además surge, lo digo por las formas de colaboración, de una fórmula de colaboración entre la Administración central, la regional y la local, en la que por un lado se lleva a cabo la integración de las vías del tren y por otro lado son 7 kilómetros de vías de tren que se soterran y que por tanto se recuperan para los murcianos 200.000 metros cuadrados. Que además entre el sur y el norte, perfecto para unir, perfecto para cohesionar, está dentro de nuestra agenda urbana. Llevamos a cabo además un proceso de participación ciudadana para definir con los vecinos qué proyecto quieren en el municipio. Por supuesto, infraestructuras verdes, zonas peatonales, zonas ciclables, es decir, bueno, pues todo lo que está ahora. Elaboramos el proyecto desde el punto de vista técnico. Se licita, se adjudica y se reclama. Y un proyecto que podría estar ya hecho, tú quizás lo conoces también, pues es ahora cuando se adjudicó en primer lugar en enero del año pasado y ahora la adjudicación definitiva se ha producido ahora. Llevamos más de 1 año de retraso. Al final, ¿quién paga esto? Yo creo que está claro, los vecinos, los ciudadanos, que son los que están reclamando a los políticos una obra de transformación urbana, repito, 200.000 kilómetros cuadrados para todos los murcianos y que están financiados con esos acuerdos de colaboración entre las 3 administraciones. Yo creo que también la colaboración institucional y la lealtad institucional es básica para llevar a cabo proyectos, pero si encontramos proyectos que son muchas veces ajenos a la propia administración municipal, pero inherentes a todo el proceso jurídico de llevar a cabo esos procesos de contratación y licitación. En este caso te estoy dando un ejemplo que es que nos acaba de pasar con esa Conexión Sur. Quiero decir que se están invirtiendo en total con el soterramiento más de 500 millones de euros en el municipio. Sí. Quiero decir, y además bien financiado desde el punto de vista municipal porque el ayuntamiento aporta el 8%. La administración central creo que el 66% y la regional el 24%. Es decir, que también nosotros cuando hablamos con otras administraciones debemos de ser hábiles a la hora de ver cómo se financian esos grandes proyectos. Claro. Y esos son problemas del propio día a día, de la propia gestión. Claro. Que los procedimientos tienen sus garantías jurídicas y tenemos que llevarlas a cabo. Más allá que si contratación, que si intervención, que si luego pues todos esos trámites que también, porque luego hay que justificar. Luego hay que justificar, Claro. Sí, que ha sacado, bueno, lo habéis hablado las dos, un problema, o sea, un asunto importante a relucir, que es el tema de la gobernanza multinivel, ¿no? Que en sí. Este caso, aplicada a la financiación, es muy importante también para el éxito de los proyectos, ¿no? Trabajar de la mano de otras administraciones, de otras entidades que te puedan ayudar a llevar a buen puerto los proyectos que tienes en marcha. Y si me permite decirte que la Agenda Urbana de Murcia 2030 precisamente se ha basado en esa gobernanza multinivel, porque nosotros hemos trabajado junto con el Consejo Social de Murcia, que es el
máximo órgano de representación y participación ciudadana, donde está representada toda la sociedad civil. A través de ellos hemos canalizado pues, un gran número de demandas, más allá de otras consultas ciudadanas y otros instrumentos de participación ciudadana. Hemos trabajado con las universidades. Nosotros hemos creado, junto con la Universidad de Murcia y del Ayuntamiento de Murcia, la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local, con lo cual tenemos la voz autorizada de los técnicos, de expertos de la Universidad de Murcia. Trabajamos con un nivel de descentralización que también tenemos en Murcia, que son las juntas municipales de las pedanías, que son bueno, pues unas agrupaciones que también tienen voz a la hora de llevar a cabo toda esta planificación estratégica, y luego pues esas buenas relaciones tanto con la comunidad autónoma como con la administración central para trasladar inquietudes, sensibilidades, necesidades y proyectos, con los que bueno, tenemos otros proyectos más también con el Ministerio, que ya hablaré posteriormente. Elizabeth, ¿y este tipo de problemas también de falta de flexibilidad en algunos casos para la ejecución los tenéis también identificados vosotros ahí en América Latina? Sí, estaba escuchando a Mercedes, que da un ejemplo vivo de lo que es ejecutar un proyecto complejo, que no siempre son grandes proyectos, ¿no? Tienes proyectos grandes muy complejos y otros pequeños muy complejos también. Y nosotros solo en mi equipo estamos hoy acompañando la ejecución de 170 proyectos en 25 países de América Latina, y este año la preparación de 28 proyectos más, donde el acompañamiento en el día a día se enfoca en poder identificar y anticipar dónde están los riesgos críticos, no solo en términos de dar continuidad a la contratación por las licitaciones y por todo lo que tú acabas de describir, que hay que tener una planificación muy clara para poder ejecutar en el tiempo previsto, pero también poder anticipar posibles retrasos y cuáles son aquellos factores que tienes que mitigar. Por ejemplo, cuando hay cambio de gobierno, tienes que garantizar que el proyecto se sostenga en el tiempo. Y ahí nuestro rol es fundamental, porque de alguna forma nos convertimos en garantes de que la ejecución cumple unos parámetros mínimos y es apta para que pueda continuar de una administración a otra. Yo creo que ese es uno de los temas que identificaría como crítico y donde nos hemos preparado mucho para poderlo hacer. Y el otro componente que hemos anticipado también es poder destinar unos recursos fijos cada vez que se aprueba una operación para el fortalecimiento y la capacitación de los equipos que están a cargo de la ejecución de estos proyectos. Entonces yo resaltaría esto como medidas clave para garantizar la ejecución de los proyectos, que yo creo que son problemas comunes aquí y allá, Sí. ¿no? Entonces, por ahora esos dos. Luego también yo tenía aquí apuntado un tema que aparte de la anticipación y la buena gestión de los proyectos, me parece fundamental a veces para solucionar o adaptar esos proyectos para no salirse del plazo, los hitos o las distintas condicionantes que nos ponga cada subvención, convocatoria, préstamo o según el instrumento de financiación que tengamos. Y es el tema de la flexibilidad, que no siempre se aborda de una manera, en la administración de una manera un poco resuelta, no sé cómo decirlo. Entonces, Sonia, ¿qué aprendizaje crees en este sentido que en los últimos años, sobre todo tú que has mencionado el PRTR, que ha sido un grandísimo reto, pues podríamos no tener que olvidar? Bueno, yo creo que los proyectos sean realistas. O sea, yo sí tengo que caracterizar algo así como muy bien planificados, pensados, que respondan a un diagnóstico previamente elaborado, trabajado y reflexionado, pero que cuando hemos identificado el proyecto para el que vamos a buscar la financiación, tiene que ser un proyecto realista. Si es realista, es más fácil
entre comillas, y partiendo de la base de que aquí nada es fácil, porque estamos hablando de financiación con dinero público y todo eso tiene que estar sujeto a sus garantías, es más fácil adaptarse a la ejecución efectiva y eficaz y a cumplir esas garantías de las que hablaba Mercedes, que son tan importantes, porque al final estamos sujetos a unas normas, a unas leyes que hay que cumplir. Entonces, ¿cómo articular esas dos cosas? Yo creo que es fundamental. Si el proyecto es realista, es más fácil adaptarte. Si no lo es, si te lo has improvisado sobre la marcha, es muy complicado. También, obviamente, tiene mucho que decir pues, cuando hay una experiencia previa en la tramitación de otros proyectos de financiación anteriores. O sea, cuando tú ya has pasado por el primero, el segundo es más fácil, el tercero es más fácil. Como bien sabéis, en la convocatoria de proyectos piloto, que fue la primera de los PRTR, sufrimos, sudamos y nos pasó de todo, y eso que eran cantidades relativamente pequeñitas. Pero nos enfrentábamos a unas exigencias que hasta ese momento no habíamos visto. O sea, no se conocían, no nunca, se conocían nunca para se habían nada. visto antes. ¿Cómo lo hace por primera vez? El DSNH, los planes antifraude, todo lo demás, que en realidad una vez que ya lo tienes asumido, encuentras el sentido, sabes el porqué y es como algo bastante natural, pero el primer momento es un momento muy duro, que te genera muchísima confusión y te planteas si realmente te interesa la financiación, porque es como en plan, mira, no me compensa el esfuerzo. Pero lo cierto es que cuando se va cogiendo experiencia sí que se va interiorizando esa forma de trabajar. Para eso, y sobre todo en los municipios más grandes, y Murcia es un buen ejemplo de ello, las oficinas de fondos europeos acostumbradas a gestionar tienen un papel fundamental. Pero permitidme aquí, en esta intervención, que ponga de relación las dos, las oficinas de fondos europeos y las oficinas de planificación de proyectos urbanos. Creo que si antes hablábamos de realismo, ahora tenemos que hablar de coherencia. Tú no puedes gestionar los fondos sin mirar a la ciudad, por mucho que tengas identificado el proyecto. Entonces es preciso que la oficina de fondos europeos, la encargada de ejecutar y de gestionar, esté totalmente en contacto con ese planteamiento de agenda urbana. Y en tu caso, que además tienes la concejalía específica, eso es fundamental. O sea, se necesita hablar y que desde la oficina de fondos europeos, y es más, desde la intervención de un ayuntamiento, desde la secretaría de un ayuntamiento, se sepa perfectamente para qué se está haciendo eso, qué impacto tienen esas actuaciones en la ciudad y por qué es importantísimo poner de tu parte. Eso no está reñido con no cumplir la normativa o con que la intervención no cumpla con su función. Pero somos muy conscientes de que a veces pues, en muchos ayuntamientos y a nosotros que tenemos una relación directa con ellos nos lo ponen de manifiesto, ¿no? Es imposible, la intervención no nos deja pasar nada. Y no se trata de controlar sin alternativas. Se trata de controlar, pero dando alternativas para que los proyectos puedan salir, porque ese es el objetivo fundamental. No creo que debamos siempre partir de la base de que estamos haciendo las cosas mal. Todo lo contrario, los ayuntamientos en este país, y doy fe de ello, trabajan muy bien y tienen muy claro para qué destinan la financiación y cuáles son los proyectos que quieren poner en marcha. A partir de ahí, las medidas de control tienen que ir orientadas a cumplir la normativa, por supuesto, pero también a fomentar que lo que se ha planteado que se quiera hacer se pueda conseguir realmente. No simplemente como un control que evalúa y que impide poder poner en marcha las actuaciones. Eso desde dentro de la administración. Desde fuera de la administración ya nos enfrentamos a otro tipo de cosas, pues eso, desde un recurso a un contrato hasta una licitación que se complica. Eso no lo podemos prever. Pero yo creo que sí que es importante que dentro de un municipio todos los elementos, todos los agentes involucrados dentro del ayuntamiento sepan qué se está haciendo, por qué se está haciendo, que esa actuación que se quiere ejecutar forma parte del plan de ciudad, del modelo de ciudad, de la agenda urbana del municipio y sobre todo que se trabaje para ponerlo en marcha, cumpliendo la normativa, pero a favor, no siempre en contra. No poniendo obstáculos. Muy bien. Pues ya para ir finalizando la mesa vamos a hablar un poco de cara al futuro. Para los próximos años, Elizabeth, ¿dónde van a estar pues, las...? Sí. No, ¿alguna pregunta podría intervenir? Claro, perdona. Que estábamos hablando, ¿no? de la financiación, los proyectos, el nivel de ejecución de los mismos, su integración. Yo creo que Sonia tiene mucha visión y mucha experiencia, ¿no? En cómo aborda todas estas cuestiones, pero que es fundamental que, bueno, seamos capaces de poner todos de la mano la coordinación, ¿no? Que decía ella, no solo con los vecinos, con el municipio, sino a nivel interno. Eso es fundamental, me gustaría destacar, Sonia, porque evidentemente tenemos que trabajar nosotros desde el programas europeos y agenda urbana
con la Oficina de Desarrollo Técnico también, para ponernos de acuerdo y para poder llevar a cabo esos proyectos estratégicos, que es fundamental la coordinación. Estoy totalmente de acuerdo Sí. y en algunos municipios mucho más difícil de lo que cabría esperar o lograr esa coordinación, porque es verdad que la administración en muchos casos, como dice Sonia, funciona como departamentos estancos y no permea de un departamento a otro, y es importante empezar a trabajar en este nivel de coordinación entre las distintas áreas, porque si no los servicios no salen los proyectos. Vale, pues perdona, Mercedes. No, era para puntualizar el tema de la coordinación, es muy importante. Vale, pues nada, ya por ir finalizando, de cara al futuro, pues nada, le lanzaba a Elizabeth la pregunta que dónde iban a estar las oportunidades de financiación para las ciudades de América Latina y el Caribe. Para nosotros el foco es inversión en infraestructura urbana estratégica, pero que tiene que ver no solo con infraestructura dura, sino también promover la inversión, por ejemplo, en temas críticos como la conservación del patrimonio cultural y natural, temas de promoción, cultura, pedagogía para toda la agenda climática, que tiene que ver también con lo que veíamos en la agenda, en la presentación previa, en una de las intervenciones, todo el tema de residuos, que decían ya no los llamemos residuos, llamémoslos recursos. Entonces esto tiene que ver como con el cambio mental y un tema de comportamiento de la ciudadanía en función de qué es lo que conservamos y cómo lo gestionamos, ¿no? Entonces podemos construir los mejores puentes, las mejores carreteras, pero hay inversiones estratégicas en términos de cómo la ciudadanía vive y se relaciona con la ciudad en su día a día. Y esto tiene que ver con poder articular las distintas agendas que conviven en una ciudad, y que estas visiones de ciudad que se están promoviendo cada vez más a nivel de América Latina se convierta también en una agenda integrada de proyectos donde las inversiones no sigan un patrón segmentado, donde haya una competencia entre carteras y se fomenten unos sectores sobre otros, sino como los sectores que más jalonan inversión puedan traer inversiones que sean integrales para las ciudades. Nosotros vemos ahí la gran oportunidad. Y el otro tema que muchas veces es invisible cuando se gestionan proyectos es el permanente fortalecimiento de las capacidades fiscales, capacidad para atraer inversión. Eso tiene que ser un esfuerzo permanente en las ciudades, capacidades permanentes de formación y atracción de talento, como las ciudades tienen políticas para contar siempre con los mejores funcionarios y dar continuidad a los proyectos, y poder planear no solo en el término del gobierno, sino a largo plazo. Yo destacaría esos elementos. Muchas gracias. Sonia, una pregunta para ti. ¿Hacia dónde se están orientando las políticas y los programas de cara al futuro? Bueno, tenemos un variado en general. O sea, yo creo que lo fundamental es el carácter integrado. Nada es solo medioambiental, nada es solo social y nada es solo económico. Tiene que tener la triple perspectiva, y los proyectos cada vez son más complejos, más transversales y más integrados. Yo creo que ese es el objetivo fundamental. En cuanto a la temática, como decía Mercedes antes, el tema de la innovación, de las tecnologías, la resiliencia, preparar a nuestras ciudades para los efectos del cambio climático desde todas las perspectivas, prevención, mitigación y adaptación, es fundamental. Pero yo haría un llamamiento también a la alineación de las convocatorias públicas de ayudas, especialmente destinadas a las personas más vulnerables. Aquellas ayudas que aquellos proyectos que sin esas ayudas públicas no se podrían poner en marcha. De tal manera que incentivemos o que diseñemos políticas de ayudas que permitan la colaboración público-privada para el resto. Entonces, bueno, en función de cómo se gestiona todo esto y de cómo somos conscientes de que el dinero público tiene límites y tiene que estar como muy priorizado, creo que por ahí van a ir un poco el desarrollo de las convocatorias. En cuanto a temáticas, insisto, cambio climático, resiliencia, aspectos sociales vinculados a la vulnerabilidad social, por supuesto la política de vivienda, un elemento fundamental en este momento, y todo ello con la visión integrada que reclaman las agendas urbanas. Muy bien. Y Mercedes, desde vuestra experiencia,
¿qué tipo de proyectos le recomendarías a una ciudad que empezara a preparar para poder obtener financiación? Luego los proyectos que demandarán sus vecinos dentro de una planificación estratégica. La recomendación, que está claro antes que determinar el proyecto, es la planificación estratégica. ¿Qué modelo de ciudad se quiere definir para el municipio? ¿Cuáles son las prioridades que hay en ese municipio? Y a partir del consenso y el diálogo social, que creo que es fundamental, empezar a establecer esos proyectos vinculándolos a las realidades y a los retos de los territorios. Y la planificación lo que te permite es precisamente urbana, lo que te permite es anticipar los problemas. Nosotros tenemos una agenda urbana que fue aprobada por pleno, la fase 3 de esa, en el año 2022, en julio de 2022, y quiero decir que nosotros ya tenemos dentro del eje social la vivienda para jóvenes y la vivienda social también. Con lo cual, toda la temática y toda la problemática ahora mismo que existe con respecto a la vivienda, nosotros ya la tenemos encajada como actuación prioritaria dentro de la Agenda Urbana Murcia 2030. Porque cuando se mira hacia el futuro, cuando se planifica y se tienen estrategias, somos capaces de determinar a qué es lo que nos vamos a ir enfrentando a lo largo del tiempo, cuáles son esos retos que van a surgir. Y nosotros ya en el año 2022 tenemos como línea prioritaria, en una de nuestras líneas prioritarias de actuación, en el modelo social, en la Murcia de las personas, la necesidad de vivienda social y de vivienda para jóvenes. Por eso es tan importante tener definidas estrategias, porque nos permiten anticiparnos a los problemas y determinar cuestiones como la vivienda, que en el año 2022 no se hablaba del problema de la vivienda. Nosotros la tenemos ya en nuestra agenda urbana. Y que uno de los consejos, una vez que tengamos los proyectos, esos proyectos que estén bien consensuados con los ciudadanos y que sean técnicamente maduros y que incorporen esos criterios que ya somos conscientes todos de esa transición ecológica, medioambiental, verde, ¿no? Social, el componente social, el componente económico también, que más allá de buscar convocatorias, las que más de financiación, que son siempre necesarias en los distintos niveles, europeo, lo regional, nacional, por supuesto también, que sepan tejer alianzas con las instituciones, que sepan buscar puntos de apoyo y puntos de encuentro, porque también, y todo hay que dimensionarlo a la capacidad financiera del municipio, pero hay proyectos como nosotros, y ahora voy a poner un ejemplo con el Ministerio de Agenda Urbana, de colaboración para poder sacar proyectos que no atienden a los criterios de ninguna convocatoria, pero que son necesarios para transformar el municipio. Y en ese sentido, pues ahora nosotros también hemos firmado con el Ministerio lo que es la recuperación del arrabal de San Esteban. Es un proyecto que tenemos en el centro de la ciudad, en el centro del municipio. Es una excavación también arqueológica de la época islámica y está en el centro de la ciudad, y podemos decir que por hoy, pues quien pase por ahí puede pensar que hay un agujero, vamos a decirlo así, y no queda muy bien decirlo, ¿no? Pero hemos conseguido firmar también un protocolo, un convenio de colaboración con el Ministerio de Agenda Urbana para poder llevar a cabo a lo largo de los próximos años el proyecto de San Esteban. Es que estamos hablando de 32 millones de euros. Y nosotros no tenemos esa capacidad financiera ni tampoco ninguna convocatoria que se ajuste para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Qué hemos hecho? Pues junto con la comunidad autónoma y con el Ministerio, un protocolo de actuación para entre los tres poder financiar en los próximos 3-4 años la inversión de San Esteban, porque el proyecto también está ya definido. Este año estamos trabajando ya a nivel municipal y regional con financiación, estamos haciendo unos micropilotajes para determinar ya, estamos haciendo ya importantes hallazgos, que es un dromedario, que si no sé qué han salido ya restos islámicos, y se espera que a partir del año 2027-2028 iniciemos ya el proyecto, un proyecto que ya está hecho, ¿no? Que ya está concluido y que pues falta pues eso, empezar a poder sacar la licitación, en este caso de la mano de él. Que se busquen siempre fuentes alternativas de financiación, porque al final, si hay proyecto y este es técnico y este es sólido, el proyecto tiene que salir. Perfecto. No me gustaría dejar de aprovechar la oportunidad, ya que tenemos aquí a dos personas que están muy documentadas en esta política, que nos habléis un poco de las oportunidades que puede haber en relación a la nueva Bauhaus europea. Antes lo has mencionado tú de pasada, Sonia, y sí. Murcia también tiene una experiencia destacada
en la nueva Bauhaus y me gustaría que brevemente nos pudierais Muy hablar de brevemente. esta... La apuesta de la Comisión Europea por la nueva Bauhaus es conocida, es una fórmula de financiación que responde perfectamente a los criterios que ya define la Agenda Urbana Española a través de los 10 objetivos estratégicos. Habla de sostenibilidad, habla de equidad y de inclusión social, habla con una perspectiva que va un poquito más allá también de la estética, de la calidad de la arquitectura, de la calidad de los proyectos que ponemos en marcha, que a veces nos olvidamos de ella, pero también tiene un impacto directo en lo que es el paisaje, en nuestro día a día, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, por parte de la Unión Europea hay una apuesta clarísima por esto. No se trata de otro proyecto que viene a sumar más, se trata de una agenda urbana que tú ya tienes, que ya has trabajado, que tienes proyectos que corresponden y que se alinean bien con estos objetivos y que pueden ser una perfecta opción en este momento para poder obtener financiación para muchos de los proyectos que se recogen en las agendas urbanas. Como bien decía Mercedes, se trata de buscar alternativas y en este momento la apuesta de la Unión Europea a través de la Comisión con este proyecto de nuevas Bauhaus europeas ofrece esas alternativas de cara a la financiación. Bien. Pues me alegra que me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Que quería hablar yo también de la nueva Bauhaus, porque en Murcia siempre, bueno, pues de alguna manera miramos a Europa de manera constante, porque también queremos que Europa nos mire a nosotros, ¿no? Y de manera, pues también, bueno, yo creo que de manera muy grata para el municipio de Murcia, en diciembre de 2024 nos constituimos como primer local chapter, primer capítulo local de la español de la nueva Bauhaus europea. Junto con Eurovértice, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Ayuntamiento de Murcia nos constituimos en ese primer local chapter. Luego, español, quinto de Europa, ¿no? Con lo cual también estuvimos en la vanguardia española con lo que respecta a la nueva Bauhaus europea. Y al final, como dice Sonia, se trata de integrar dentro de esos proyectos urbanos, fundamentalmente que si ya eran sostenibles y ya eran sociales, el concepto de la belleza, de lo bonito, ¿no? Que integremos en esos proyectos. Pero no solo hablamos de arquitectura, es que hablamos también de cuando estamos recuperando el río, nuestro proyecto estratégico Conexión Sur o los meandros del Vivillo, cuando hablamos de reforestación, incluir el concepto de belleza, hacer los entornos agradables para vivirlos, no solo funcionales, sino también bellos, e incorporar la nueva Bauhaus en nuestros proyectos, evidentemente está siendo relativamente sencillo, porque trabajando ya con los equipos técnicos municipales a nivel interno, se le está haciendo partícipes y consciente de la integración del componente de la nueva Bauhaus europea, que no va a hacer sino sumar a la captación de nuevos fondos europeos a los distintos proyectos que presentamos a las convocatorias. Y de hecho este mismo viernes tenemos un festival, ¿no? Estamos celebrando este mes de junio la nueva Bauhaus europea y el viernes en torno al Río Segura, nuestro proyecto estratégico Conexión Sur, hacemos un festival de la nueva Bauhaus europea con el meandro del Vivillo, que es la recuperación de un meandro del río Segura, que está siendo financiado con la Fundación Biodiversidad. A nosotros también nos gusta mucho hacer convergencia de fondos, ¿no? FEDER, Fundación Biodiversidad, Next Generation, los proyectos que tenemos, Urba, Horizonte, todos esos, hacerlos converger y demostrarle a Europa de lo que somos capaces de hacer en Murcia con las distintas financiaciones que se nos proporciona desde la Comisión Europea. Bueno, pues yo aprovecho también desde Eurovértice para invitaros a conocer el Festival de la NEP que estamos organizando. Empieza mañana, entre el 9 y el 11 de junio. No, empieza hoy, perdón. Del 9 al 12. En Murcia lo celebramos el 12 de junio por la tarde, en el río. Y hay un programa muy variado, con un montón de actuaciones y de experiencias en distintos municipios y organizadas por los distintos miembros del capítulo local de activistas ahí en la región de Murcia. Y bueno, pues que va a ser seguro muy, muy interesante, pues como todas las acciones que hemos ido organizando hasta ahora. Bueno, ya para concluir con esta mesa, un poco reconducir o recapitular los aspectos en los que ha habido más consenso, tanto a nivel de obtención de financiación como de ejecución. Una planificación integrada es fundamental a la hora de afrontar tanto la solicitud como la ejecución de los fondos. Tener un buen equipo, cualificar a ese equipo también es muy importante para poder luego hacer un buen uso de esos fondos y llegar
a buen puerto y anticiparse, hacer un buen seguimiento, anticiparse a todas esas situaciones que puedan sobrevenir pues durante la ejecución. De cara al futuro, pues seguir apostando por esa planificación integrada para poder tener un marco de referencia, tanto político como técnico, desde el que partir para buscar esa financiación para los proyectos urbanos. Esas serían, pues, creo que las principales conclusiones de la mesa. Una vez más agradecer a Sonia, a Mercedes y a Elizabeth por haber participado y daros a todos las gracias por haber asistido y bueno, pues hasta aquí. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.